Bueno, vamos a tratar la manera de enseñar el día de hoy. Aleluya. Hermana, ¿le puedo poner eso sus plantitas allá? Mire? Allá en la esquina le pongo. Aquí que se miren ahí en el... Están bien bonitas están. Quiero compartir con ustedes otra vez la agenda, porque recibí la llamada de mi hermano aquí presente y dijimos que lunes 17 iba a haber enseñanza, lunes 24 que es hoy iba a haber enseñanza, y el martes 3 vamos a dejarlo para la lectura del libro. Acuérdense que estamos atrasados a 10 páginas, entonces necesitamos a ponernos al día. ¿Lunes 3? Sí, marzo 3, ayuno y oración que vamos a hacer. Martes 3. Vigilia, el mes de marzo todavía está pendiente que nos den ¿cómo se llama? Es el 14, perdón, el 14 de marzo es la vigilia, enseñanza el 10 de marzo, y lectura el 17 de marzo, y el retiro es para el día 18, 19 y 20 de abril. Es que acuérdense que aparte de esos días para poder acompañarnos al retiro, es una bendición, va a estar con nosotros el hermano Otto, él es el que va a dar la enseñanza y pues esperamos que nos pueda acompañar. Amén. Así es que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De los discípulos, ¿verdad? Acuérdense que ese es el tema de nosotros. Estamos a 2/27, 24, ¿verdad? Sí. Del 2014, pues qué rápido va el tiempo. Y entonces vamos a continuar con este estudio. Hoy vamos a ver otras partes más, algo que nos interesa a todos. A todos nos interesa lo que vamos a ver el día de hoy. Usted sabe que por años... ¿No era el libro ahora, no? Ah, perdón. ¿No era el libro? No. ¿O no? Por años hemos estado, por años el hombre ha estado buscando una verdad. Hay quienes han gastado y han perdido tiempo y han perdido dinero buscando la verdad. Y fíjense que a nosotros los que estamos lavados con la sangre de Cristo, nada más se nos pide se nos da una sugerencia. Y esa sugerencia, pues yo sé que usted ya la leyó, pero se la voy a preguntar cuál sería esa sugerencia. Porque ya lo vimos. Pero acompáñenme al libro de Juan, que es el que estamos trabajando. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Si usted quiere me lo lee, y si no pues yo lo leo, usted me dice. 32. Ahí hay una sugerencia que se le da a nosotros los que hemos creído que somos discípulos de Cristo. ¿Qué dice hermana Leti o hermana Nancy? Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Se da cuenta? El hombre ha gastado mucho dinero en buscar la verdad y hacen infinidad de cosas con encontrar la verdad. Y nosotros lo único que se nos pide, ¿qué es lo que se nos pide? Que permanezcamos en la palabra. Esa es una sugerencia. Fíjese que ni es un mandato, porque es una sugerencia para aquel que cree que es discípulo del Señor. No es para todos, porque si fuera para todos, todos estuviéramos aquí. Estuviera lleno el discipulado, bien lleno estuviera, pero como no es para todos y la sugerencia llega, entonces el que acepta el reto es el que va a permanecer. Y dijimos que permanecer es practicar, pero fíjense que practicar a mí
Dios, practicar. Y fíjese que nosotros practicamos, y practicamos hoy, y practicamos mañana, y practicamos pasado mañana, y podemos practicar por un lapso de tiempo. Pero después como que bajamos los brazos, como que decimos, no, ya no quiero esto. Y le voy a hablar de mí porque es a mí a que me pasa, ¿va? Yo ya tengo varios meses de estar dándole a la guitarra, y ran, y ran, y ran, y a mi esposa, pues a ella no le gusta porque dice que solo ring, ring, ring le hago. Pero yo lo practico unos días, practico quizás una semana, y después lo dejo. Pero si yo permaneciera practicando, yo la verdad fuera un poquito más hábil ahorita en este tiempo. Porque ya más o menos tengo como unos 6 meses. Pero no permanezco practicando. Entonces, la sugerencia que se nos da a nosotros es que permanezcamos practicando la palabra de Dios. Una y otra, y otra, y otra, hasta que alcancemos. Porque fíjense que yo le hago otra pregunta. Dice, ¿el Señor va a estar con todos hasta el fin? ¿O va a estar con todos, o va a estar con ciertas personas a las que Él les sale delegado algo? ¿Usted qué cree? Porque, dice, orar, ¿cómo nos cuesta? Es más, no sabemos orar. A veces se nos ha enseñado que debemos declarar la palabra, ¿verdad? Porque decimos, a tu palabra dice el Señor. Pero nosotros decimos nada más un pedacito de la palabra de Dios. Lo que nos conviene, pues. Eso es lo que decimos. Yes. Por eso le hacía yo la pregunta, el Señor va a estar con todos hasta el fin, porque yo lo he declarado, y tú estarás con nosotros hasta el fin, Señor, y en el nombre de Jesús. Y nosotros lo aceptamos, lo agarramos. Pero la pregunta que yo le tengo es, ¿va a estar el Señor con todos hasta el fin? ¿O será que es solo para algunas personas? Para el que permanezca. Podemos decir que sí, ¿verdad? Podemos decir que sí, que el que permanece es el que va a alcanzar. Pero acompáñenme en Mateo 28, 19, y ese 19 y 20, ese ya lo debíamos de saber. Mateo, ¿qué dice? Quiero que lo leamos 28, 19 y 20. (18, 19 y 20, perdón. A ver, ¿quién me lo lee? 28. ¿Quién me lo lee? Alguien que me lo lea. Hermana, ¿cómo está? Por acá, bienvenida. Bienvenida. ¿Quién lo tiene, hermano? 19. La hermana, ¿usted lo va a leer, hermano? Dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones. Amén. Bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, ¿con quiénes va a estar? ¿Con todos? ¿Con quiénes va a estar? Porque si va a estar con todos, ¿dónde están todos? Deberíamos de estar todos perseverando en la palabra de Dios. Dice, vamos a leerlo otra vez, dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Acuérdense que nosotros tenemos que hacer discípulos para Cristo, para Jesús. Para Jesús. Nosotros no tenemos que hacer discípulos para que nos sigan a nosotros. Dice, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todos los que le he mandado a ustedes. Entonces, el Señor va a estar hasta el fin con aquellos que enseñemos lo que Él nos ha enseñado. Él va a darnos ¿cómo se dice? Un respaldo a nosotros de lo que Él nos ha enseñado para que nosotros se lo enseñemos a los demás. Ahí lo dice. Lo vuelvo a leer. Dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces, ¿con quiénes va a estar? Con los que nos pongamos el cincho y nos pongamos a enseñar la palabra. Yo le dije a usted, y se lo vuelvo a repetir, haga un altar en su casa. Si tiene hijos, aparte un día y enséñeles. ¿Por qué? Porque si usted les enseña, el Señor va a estar con usted hasta el fin, dice. Entonces, esto a mí me da a entender, hermano, de que el Evangelio no es para todos. El mensaje sí sale para todos, pero el Evangelio no es para todos. El Evangelio es para aquellos que permanecemos en la palabra, para aquellos que nos ponemos a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no porque yo esté en a mí me enviaron aquí a enseñar. Yo no vine por mi cuenta. A mí me enviaron a enseñar. Y cuando a mí me envían a enseñar, yo lo que le traigo a usted es un mensaje, una enseñanza. Y para mí ha sido de bendición. Primeramente porque entre más enseño, más el Señor me da de su palabra. Entonces como que uno empieza a agarrar práctica y empieza uno a agarrar un poquito más de desenvoltura para hablar con la gente. Ya usted no sé, por ejemplo, yo creo que yo sí me pondría nervioso si me pongo a hablar una multitud de gente como la de la iglesia, ¿verdad? Que hay miles ahí y uno dice, ay, aquí yo solito contra todos. Pero en un lugar donde hay pocas personas, yo ya no me siento, ¿cómo se dice? Nervioso del todo. Aunque sí entra el nervio, pero no del todo. ¿Por qué? Porque estoy sacando lo que el Señor me está dando. Entonces, si usted tiene hijos en su casa, si usted tiene su cónyuge, como dicen, no es cónyuge, sino que es cónyuge. Si usted tiene su cónyuge en su casa, o usted tiene a un hermano o a una hermana que está viviendo con usted a la par suya, enséñele. Mire, no necesita agarrar un texto y ponerlo a enseñar, no. Con lo que el Señor le ha enseñado a usted, usted tiene para enseñar. Amén. Por eso es que el Señor va a estar con usted hasta el fin. ¿Por qué? Porque usted se va a poner en el camino y se va a poner a enseñar a las demás personas. Fíjese que, ¿por qué le digo yo lo de que a mí me enviaron aquí? Porque yo he sido confrontado con la palabra. Yo he sido confrontado con ella. Y a veces es tan duro, hermano, porque el Evangelio es confrontativo. El Evangelio no es, dice la palabra del Señor, que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Y cuando dice, ¿y quiénes son esos valientes? Aquellos que permanecemos. El hermano decía unas palabritas el otro día, este es un reto y debemos de estar todos los lunes, decía él. Y fíjense que es cierto. ¿Por qué? Porque si nosotros permanecemos, nosotros vamos a alcanzar grandes cosas, no para los demás, sino que para nosotros mismos. Porque, ¿cuál es lo que la palabra de Dios tiene que hacer en nuestro corazón? Tiene que ir circuncidándolo, día tras día, día tras día. Porque si usted se expone a la palabra, si usted oye la palabra de Dios, y usted no siente en su corazón más de algo, usted lo único que escuchó fue un mensaje más. Pero cuando la palabra de Dios empieza a circuncidar su corazón, empieza con golpes como el martillo, dice, empieza a pegarle ahí, lo empieza a labrar su corazón hasta quebrarlo, usted se va a dar cuenta de que cada vez que usted oye un mensaje de Dios, el corazón suyo se contrista, se pone. ¿Por qué? Porque usted está sintiendo el golpe de la palabra de Dios. Pero si no sucede nada, si no pasa nada, entonces usted lo único que escuchó fue un mensaje. Y ahí se quedó el mensaje. El mensaje sale para todos, pero el Evangelio no es para todos. Por eso es que yo lo bendigo a usted, porque usted viene los lunes aquí, hace tiempo de su propio tiempo, usted hace tiempo para venir a escuchar al loco del hermano Oscar. Pero fíjese que ese era el problema que tenían los fariseos y los saduceos en contra de nuestro Señor Jesús. Porque la palabra del Señor no hacía cabida en el corazón de ellos.
Y fíjese que muchos hermanitos han estado en este discipulado y en otros discipulados a los que yo he ido y han rechazado la palabra de Dios. Y a veces dicen que es uno el que les está hablando, el que uno les dice algo, pero no es cierto, hermano. El evangelio es confrontativo, te va a confrontar a tu realidad. Así es. Por eso que cuando nosotros nos exponemos de este lado del ring a exponer la palabra del Señor, yo me estoy exponiendo a que hablen de mí, a que digan lo que usted quiera. Pero lo importante de esto es que si usted tiene que enseñar la palabra, hermano, usted tiene que aprender a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar con usted todos los días de su vida hasta el fin. Por eso es que ahí dice, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que hagan lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, yo estaré con ustedes hasta el fin. Fíjese que no dice para los que van a oír, sino que con nosotros. Entonces, cuando usted se pone a enseñar la Escritura, el Señor le va a respaldar a usted su enseñanza. El Señor va a estar con usted a la par suya y aplaudiéndole. Porque eso es lo que Él va a hacer. Él no le va a decir, y mire que esto es tan hermoso. ¿Por qué? Porque no es impuesto, hermano. Esto es una sugerencia, es una invitación. Yo te invito, mira, ven a enseñar mi palabra para que veas que yo voy a estar contigo todos los días. Y todos los días Él está con nosotros, hermano. Entonces, si usted se pone a enseñar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios, usted está permaneciendo en la palabra, usted está viendo que el Señor va a estar con usted todos los días hasta el fin. Y no solo eso, hermano, sino que usted va a ver grandes bendiciones a la par de las personas que están alrededor suyo. Yo sé que va a haber conflicto, porque no todos los que están en la casa quieren escuchar la palabra de Dios. Es más, a nosotros nos cae aquello de que, doctor, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Pero nosotros no somos, ¿cómo se dice?, profetas en nuestra propia tierra. Pero hemos tomado el compromiso y yo le dije a mi esposa, tenemos que enseñar en la casa. Tenemos que enseñar en la casa. Y ese es nuestro compromiso ahorita. Levantar un altar en la casa, pero ese altar no es nada más de oración, sino que un altar que el Señor esté ahí en la casa. Donde cuando nos sentemos a comer, que cuando digamos, hoy vamos a leer la Escritura, hoy vamos a enseñar la Escritura, el Señor se agrade. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿a quién tenemos que agradar? A Él. Entonces, si nosotros empezamos a enseñar la Escritura, usted, mire, yo se lo digo y lo vuelvo a repetir, aguárdelo en su corazón. Preocúpese por su casa y preocúpese por los que viven dentro de su casa. Y ahí le va el porqué. Porque la iglesia primitiva empezó en las casas. Y la iglesia de esta última va a terminar en las casas. No soy profeta, no soy mal profeta tampoco, pero hay movimientos que se están moviendo en las iglesias grandes, hermano. Y de eso tenemos que cuidar. Por eso la recomendación para usted, para mí, para ustedes, hay que orar por nuestro pastor, hay que orar por los líderes que están al frente de este ministerio, porque ellos también están pasando la lucha. Por eso es que los ayunos, ¿cuántos han ayunado? ¿Cuántos han ayunado? Amén, amén. Más de algún día, hermano, pero hemos ayunado. Y es importante, hermano, que en la vida del cristiano el ayuno sea un estilo de vida. Un estilo de vida en la que usted escuche la palabra del Señor y diga, hoy te toca. Y usted no sabe más adelante por qué el Señor lo puso a ayunar. Y pues eso sería explicarle otro rollo, pero sigamos adelante porque siempre me detengo en la introducción y después ya no sigo. A ver, acompáñenme al Evangelio de Juan, al 8:44. Porque yo le decía a usted que el Evangelio es confrontativo. 8:44. ¿Y qué dice? Ustedes son del padre
acusador, y el deseo de su padre quieren poner por obra. El que es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla, habla su propia mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. ¿Y qué dice el 45 hasta el 47? Pero a mí, que hablo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me reprende por causa de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios, pero eso ustedes no lo escuchan porque no son de Dios. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Yo no vengo aquí, y como le digo y le repito anterior, yo no vengo porque yo quiera venir. Yo vengo porque me envían. A mí me enviaron. El primero que me envió fue el Señor. Él me hizo un llamado y me dijo: hijo mío eres tú, y te he dado por herencia a las naciones, e irás a las naciones. Entonces, Él me hizo ese llamado y me dio esa promesa. Ahora, y yo me tengo que entrar y permanecer en el ministerio donde Él me llevó, y es ahí donde Él ha empezado a empujarme. Porque fíjese que tan hermoso es el Señor que Él da el querer como el hacer, y fíjese que ni es suyo, hermano. Es algo que es de Él, que él lo depositó en usted porque Él sabe, Él conoce, Él entiende y sabe de que usted es capaz de hacerlo. Si no fuera usted capaz de hacerlo, hermano, Él no se lo pone ni se lo da. ¿Por qué? Porque Él sabe qué capacidad usted tiene de hacer lo que Él le mandó a hacer. Quizás usted está ahorita bateando, hermano, pero va a llegar el momento en que ya no van a hacer nada más strikes, sino que usted le va a pegar la pelota y ¡pum! Y usted va a ver que cuando usted le pegue la pelota, esa pelota, y usted la va a ver que va a ir hasta allá. Y si usted logra ver dónde cae, hasta ahí va a llegar. Pero si usted no la logra ver hasta dónde cae, es porque usted, el panorama, la visión de Dios es mucho más amplia que la de nosotros. Entonces, si usted se pone a practicar la palabra, si usted se pone a escuchar la palabra de Dios, no la rechace, hermano. No rechace, mire, por muy profunda que esté la palabra del hermano que se pare aquí, usted recíbala con humildad, hermano. Seamos humildes para recibir la palabra del Señor. Dice que yo me he topado con mucha gente, y entre esa gente que me he topado, yo he querido compartir la palabra del Señor. Y una vez un hijo del diablo, porque es hijo del diablo, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Yo estaba tratándole la manera de hablar del Señor y él me debatía todo. Y sabía. Decía yo, ¿cómo le entro? Decía yo, ¿verdad? Pero de repente me dice, le digo yo, mire, le digo, ya, parémosle aquí, le digo. Pero algún día se va a acordar de estas palabras cuando esté dentro de una iglesia, alabando y levantando al Señor. Y entonces me dijo, reprendo, me dijo, fíjense. Es más fácil que usted esté afuera de la iglesia que yo entre a una, me dijo. Entonces yo le contesté, reprendo, le dije, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fíjese que había una guerra espiritual ahí. Y según yo era tan fácil nada más hablarle y decirle, no, me debatió y de último me reprendió. Dije yo, Señor amado, estos saben lo que están haciendo. Entonces, cuando alguien le rechace su palabra, hermano, dé la vuelta, pero no deje de enseñar. Ahí vendrá otro. Le van a debatir, usted siga adelante, siga enseñando. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar con usted, va a estar todo el tiempo con usted. Cuando usted deje de enseñar, hermano, usted está en un peligro bien grande, hermano. Cuando usted deja de enseñar, usted está en un peligro bien grande, porque fíjese que por decir la verdad, usted va a recibir vituperios, usted va a recibir cosas porque fíjese que a veces se han acercado le digo con nosotros, con mi esposa y yo, se han acercado y nos han pedido un consejo. Y yo siempre le digo a mi esposa, cuando aconsejemos, digamos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto, y usted lo tiene que hacer. Y han habido hermanitos que han llegado con nosotros y han rechazado la palabra, y han hecho otras cosas que después le echan la culpa a Dios.
Y después ya no quieren venir al discipulado porque el hermano Oscar les dijo. Pero no soy yo, hermano. Fíjese que una vez llegó una hermanita, no de este discipulado, sino que de otro, y me dijo, nosotros estábamos pasando una situación difícil en la casa, y pues yo llegué y le digo, hermanita, ella llegó conmigo y me dice, hermano, fíjese que tengo un problema. Y a ver, dígame, hermano. Dice que mi esposo ya no quiere ir al discipulado. Y eso digo, ¿por qué? Porque fíjese que él dice que yo voy con ustedes y me quejo con ustedes, dice. Y yo a usted no le he dicho nada, me dice. Y usted le dijo, me dice, todo lo que estábamos pasando en ese momento, me dice, usted se lo dijo, me dice. Y él cree que yo vine y se lo dije a usted. Pero así es el evangelio, hermano. Lo va a confrontar a esas personas y esas personas van a venir en contra suya. Pero usted no se me achicopale, usted siga adelante. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted. Usted agárrese de las promesas. Entonces, fíjese que le digo esto porque por la verdad hubieron muchos mártires en el libro de los Hechos. Por la verdad hubieron muchos mártires en el libro de los Hechos. Y el primer mártir que nosotros miramos es Esteban. Fue el primero. Fue el primer mártir que hubo, fue Esteban. Y fíjese porque estábamos hablando del amor de los hermanos, ¿verdad? Porque estábamos hablando del amor de los hermanos. Y él era judío. Era un hombre que se había criado ahí en Israel. Y fíjese que cuando nosotros empezamos a leer lo que él les dice, acompáñenme al libro de Hechos 7:51, uno dice... Qué tremendo, ¿va? Que venga alguien de la calle y venga aquí a darle la clase y le diga, usted es un hijo del diablo. ¿Usted qué le va a decir? Te reprendo, le va a decir usted, ¿va? Pero a veces, hermano, necesitamos esa gracias, hermano. Necesitamos esa, ¿cómo se dice? Esa motivación para seguir adelante. Pero leamos Hechos 7:51 al 54. ¿Quién lo lee? Bueno. Como tengo yo, dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron? ¿No persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Amén. Entonces, fíjese que lo primero que usted va a encontrar es que hay hermanitos que se enojan. Porque ellos tienen ya cierto tiempo en el Evangelio y lo ven a uno, que uno tiene poquito tiempo, y el Señor lo empieza a usar uno, y ellos tienen tanto conocimiento. Es que ese es el problema, hermano. Mire, yo creo que más adelante lo vamos a ver, pero ya se me metió en la boca y se lo tengo que decir. Dice que el problema que tenían los fariseos y los saduceos era el conocimiento que tenían ellos. Esa era como una atadura en ellos. Y la envidia, ¿ves? Cuando el Señor empieza a exponer la palabra de Dios, cuando el Señor empieza a desarrollar su ministerio, y esa palabra que el Señor les hablaba no cabe en el corazón de ellos, ellos se empiezan a llenar de envidia, hermano. Es algo como que usted tiene un mes en el Evangelio y de repente el Señor empieza a usarlo a usted y Él lo empieza a usar con poder y autoridad, y usted se empieza a desarrollar en la enseñanza o en el evangelismo o en cualquier otra área del ministerio, y los hermanos que ya tienen tiempo de estar ahí empiezan a decir, ay, sí, ¿por qué está ahí? Yo debería de estar ahí. Entonces, hay cosas que nosotros nos debemos de dar cuenta que usted va a sufrir, hermano. Es que este camino no es de rosas, hermano. Usted va a sufrir, pero déjeme decirle, el sufrimiento es parte, pero Dios no lo va a dejar a usted. Así es. Dios no lo va a dejar a usted. Usted va a sufrir, va a pasar por tribulaciones, por angustias, pero el Señor no lo va a dejar a usted. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a dar la palabra del Señor, acuérdese que usted lleva una espada de dos filos, que así como entra, va a salir.
Y va a llegar, dice, hasta la coyuntura, donde se parte el alma y el espíritu, dice. Y eso me gustó, fíjese. Porque dice que donde se parte el alma y el espíritu, hasta ahí va a llegar esta palabra que usted va a llevar. Y ese es el conflicto que tiene toda la gente. ¿Por qué? Porque el alma quiere hacer una cosa, pero el espíritu quiere salir de ese encierro en que está. Pero el alma no lo va a dejar. Entonces, leamos esta versión porque me llamó mucho la atención. Hebreos 4:12, para que usted vea lo que dice esta versión y usted sígame en la suya. Quizás la suya dice diferente, pero a mí me gustó esta. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, hermano. Le digo, yo siempre me adelanto. 4:12 dice, amén. Amén. Dice, puesto que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Fíjense que no dice que es como espada, como dicen unas versiones, sino que no penetrante que cualquier espada de dos filos, y que entra y penetra, dice, hasta los pliegues del alma y del espíritu, hasta las junturas y tuétanos, y discierne y califica los pensamientos y las intenciones más ocultas del corazón. Entonces fíjese, hermano, que usted lo que lleva en su boca es un poder que le va a desnudar el alma a las personas. Y por eso es que nosotros debemos de permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios y nosotros exponemos el Evangelio, nosotros vamos a partir esos corazones, hermano. Y los tenemos que partir, no porque seamos buenos, sino que porque la palabra de Dios va a hacer un efecto en ellos. Va a atravesarlos hasta romper y separar, dice, los pliegues, dice ahí, va a separar tanto el alma del espíritu. Entonces, lo que yo le quiero dejar en este momento en su corazón es que usted sepa, hermano, de que fuimos llamados a enseñar el Evangelio. No fuimos llamados nada más a evangelizar, no fuimos llamados nada más a ser pastores, no fuimos llamados nada más ¿cómo se llama esto? A servir en el servicio, no, fuimos llamados a enseñar el Evangelio. Y el Evangelio, como se nos ha enseñado también, es un estilo de vida que usted tiene que aprender a llevar. ¿Para qué? Para que los demás miren sus actitudes. Entonces, el reto es tremendo, hermano. El reto es tremendo porque usted va a sufrir en este lugar donde estoy yo, usted va a sufrir, pero déjeme le digo una cosa. Quizás sus hijos no lo van a entender, quizás su cónyuge no lo va a entender, o quizás sí, yo no sé, pero cuando usted se empieza a poner a enseñar la palabra de Dios en su casa, y cuando usted ya tiene fortalecida su casa, entonces va a ser más fácil sacar el mensaje allá afuera. El Señor trató conmigo por un año, y quien sufrió fue mi esposa. Por un año completito yo no trabajé, así, de enero hasta diciembre, no trabajé. Pero en ese año, hermano, el Señor trató con mi carácter, trató con mi persona, y me empezó a dar cosas que cuando yo empecé a hablar con mi esposa y ella ya me ponía atención y no me debatía nada, yo empecé a ver, es tiempo de ensanchar la casa. Entonces llegó la oportunidad de enseñar, y entonces ya se me da la oportunidad de llevar esta palabra a los diferentes discipulados. Entonces cuando empiezo yo a ver e ir a los discipulados y empiezo a ver la mano de Dios respaldando, entonces dije yo, Señor, voy por buen camino. Aunque me he expuesto a muchas cosas, sé que el Señor está con nosotros. Fíjese, hermano, ahorita que está comentando todo eso, se me venía la idea cuando usted habló de los fariseos que se enojaban. Se me vino, haga de cuenta que los andaba viendo a los apóstoles, a Pedro, a Pablo,
hablar lo que Jesucristo les dio, ¿verdad? Porque aquí lo dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ellos conocieron esa verdad, aunque no eran estudiados como los fariseos. Amén. Y Eso fíjense, estaba yo pensando y digo yo, mira nada más, por eso aquellos les tenían, y dice en la palabra un versículo que dice, pero si estos ni estudiados eran, ¿cómo es que saben tanta sabiduría? fíjense que vamos a leer tres versículos. Juan 7:54. Perdón, es Hechos 7:54. Mateo 3:7. Y el mismo que estamos leyendo, Juan 8:44. Uno que me dé el primero y luego seguimos. ¿Hechos qué dijo? No, 7:54. Mateo, ¿qué, perdón? Mateo 3:7. Y Juan 8:31, 31. Y fíjense que ahí se va a dar cuenta usted de varias cositas. A ver, ¿qué dice 7:54? Bueno, voy a leerlo yo. Amén, hermano. Oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Jesús. Contra Esteban. Oh, Porque ahí estaba Esteban hablando. hoy fue la guerra. Ahí estaba Esteban hablando. Ahora veamos Juan el Bautista, Mateo 3:7. Mateo 3:7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, Sí. les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se atrevería usted a decirle hoy, te voy a hacer esta pregunta? ¿Se atrevería usted hoy a decirle a esos grandes hombres que predican la palabra, que enseñan la palabra, que ya tienen 40, 50, 35 años en el Evangelio, y usted se para enfrente de ellos y les dice, camada de víboras? ¿Se atrevería a decirlo? No. ¿Se da cuenta? Pero fíjense que si el Señor va con usted se atreve a decirlo. Si el Señor va con usted se atreve a decirlo. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra del Señor. Y eso era lo que se exponían estos hombres. Porque ellos no le hablaban a gente que no conocía la Torá, a gente que no conocía el Pentateuco o que no conocía el Antiguo Testamento. Eran gente que conocían y sabían y que eran celosos de eso. Entonces, le pregunto, ¿qué decía Jesucristo? Juan 8:44. Wow. Vosotros sois hijos del diablo. Imagínense. Lea, hermana, Y lea. así, ay hermana, estos lentes, Oh, dice, yo pensé que se había quedado vosotros shock. sois hijos del diablo y así queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y creado justo. No permaneció en la verdad y así no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla como quien es por ser de suyo mentiroso y padre de la mentira. Amén. Imagínense, hermano. Imagínense, nosotros tenemos bastante conocimiento de la Escritura. Y entonces por eso yo le hacía y le recalcaba yo a usted, cuando alguien se pare aquí enfrente de usted, que le va a enseñar, que no sea el hermano Oscar, que sea cualquiera de ustedes que se pare aquí, sea humilde en aceptar la palabra. ¿Por qué? Porque puede que no sea una gran revelación, hermano, pero en las cosas pequeñas el Señor a veces nos manda cosas que estamos haciendo que no están de acuerdo a la palabra de Dios.
Entonces hay que aceptarla con humildad, con cariño, porque fíjese que yo escribo las cosas y a veces se me vienen cosas a la cabeza porque las he vivido y no se extrañe, hermano, que usted, así como mi hermano que es nuevo en el ministerio, y usted vaya y le diga a los que están allá adentro, les diga a usted, no, pues yo estoy yendo al discipulado y me estoy aprendiendo y todo, y usted les diga, vamos, acompáñeme, y ellos le digan estas palabras, no, yo no voy a los discipulados porque los maestros hablan cosas que ni el hermano Otto dice, y pues ¿para qué voy? Mejor me quedo, no, yo mejor el domingo vengo y que el hermano Otto me enseñe. Y fíjese que lo va a escuchar, hermano. Y usted se va a sentir, mire, pero ahí es donde viene su madurez, hermano. Porque si usted permanece viniendo, usted se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque los que están ahí, los que le dicen eso, son piedras de tropiezo, hermano. Y están adentro de la misma iglesia, tienen así la cabeza, saben mucho, porque saben mucho, hermano. Si usted le habla con ellos, le hacen así, mire, hermano. Pero usted que se ha expuesto y usted que quiere aprender, no los oiga, hermano. No los oiga, usted continúe, siga adelante. ¿Por qué? Porque es algo que usted está siendo labrado, hermano. Y ellos no se dejan labrar. Ese era el problema que tenían los fariseos y los saduceos. Ellos sabían, ellos entendían, ellos sabían de que el Mesías iba a venir. Hasta hoy en día lo siguen esperando. Pero gloria a Dios por usted y por mí, que el Señor nos ha enseñado que Jesucristo es el camino, que es la verdad y que Él es el Mesías prometido, Emmanuel con nosotros. Y entonces usted agárrese y afiáncese y usted prosiga hacia adelante. ¿Por qué? Porque fíjese que yo no es porque yo esté aquí, pero yo lo invito a que vaya y tome las enseñanzas de los maestros, hermano. Tómelas, fíjese. Le van a servir de mucho, hermano. Quizás usted no se va a desarrollar como maestro, como el hermano Oscar, o quizás sí, o quizás hasta mejor que el hermano Oscar, pero fíjese que le va a servir en su casa. Le va a servir en su casa para que usted enseñe a sus muchachos. Le va a servir en su casa para que usted le enseñe a su cónyuge. Cónyuge. ¿Cómo me cuesta pronunciar esa palabra? Para que usted le enseñe. ¿Por qué? Porque fíjese que ¿cómo se llama? Es algo tan hermoso ir a las enseñanzas de maestros. Y como le digo, la invitación se la hago. Tómelos. Porque fíjese que en los últimos tiempos solo 3 ministerios van a estar activos. Se va a acabar la profecía, es profético, se va a acabar el evangelismo, ya cuando todos tengan comezón de escuchar la palabra y ya no haya evangelistas, pero más sin embargo van a prevalecer 3, el apostolado, los pastores y los maestros. En esos 3, usted sepa dónde va a estar. Pero afiánces, hermano, tome las enseñanzas de ¿cómo se llama esto? De los maestros, porque esa es nuestra invitación, porque así como usted está siendo labrado, si esos hombres se hubieran dejado labrar, hermano, ¿qué hubiera pasado en nosotros? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo que les cerró el entendimiento a ellos, porque si no, nosotros no hubiéramos tenido chance, hermano. Pero bendito sea el Señor que les cerró a ellos el entendimiento y a nosotros se nos abrió el entendimiento de que el Señor era el Mesías. Entonces yo lo invito a que usted lo haga, lo siga yendo a las pláticas de los maestros, porque fíjese que usted va a tener poder, hermano, y va a confrontar hasta a los hombres tal vez más inteligentes, y que Dios les ha derramado conocimiento encima de ellos y usted los va a debatir con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en usted va a haber poder, hay un respaldo si usted permanece en la palabra de Dios. Acuérdese de los apóstoles, acuérdese de Juan y de Pedro. Fíjese que ellos llamaron ignorantes a los propios saduceos y a los propios gobernantes de Israel. No me creen, leamos. Hechos 4:19. Hechos 4:8 al 10. Alguien me busca 4:19 primero y luego alguien me busca 4:8 al 10.
Hechos 4:19. Dice, pero Pedro y Juan les contestaron, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Le hago una pregunta. Si el Señor le da a usted una visión y el Señor le dice que lo va a levantar y todo, y usted empieza a levantarse. Yo sé que esto no sucede porque yo sé que estamos en un ministerio tan hermoso que nos cubre, pero en otras iglesias se da de que alguien se levanta, el Señor lo empieza a usar y el mismo pastor lo apacha, ¿no? Y le dice, no, eso no es de Dios, usted quiere pasar sobre la autoridad, pero si no es culpa de él, el Señor le está dando autoridad, el Señor le está dando palabra y él se empieza a desarrollar. ¿Qué cree que va a hacer esa? ¿Qué va a hacer uno, pues? Si es el Señor el que le está dando, le voy a decir eso. Es mejor obedecer a Dios que antes de ustedes. Entonces, fíjense que es confrontativo, es que el Evangelio es confrontativo, hermano, y lo va a poner en situaciones difíciles. Entonces, vamos a leer lo que dice Hechos 4, 8 al 10. ¿Quién lo lee? Amén, no se amontonen, uno por uno. Uno por uno. A ver, hermana Nancy. Del 8 al 10. Sí. Dice, entonces Simón Pedro fue lleno del Espíritu Santo y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de la casa de Israel. Hagamos un paro ahí. ¿Qué dijo? ¿Gobernantes? ¿Y qué? Y ancianos. ¿Y ancianos? ¿Quiénes son los gobernantes? Los que regían las leyes. ¿Y quiénes eran los ancianos? Los que regían las leyes espirituales. Por eso es que había, otra vez, padre, perdóname, había una ley y había otra. Ahí se lo dejo ahí. Entonces sigamos adelante. ¿Qué dice el 4:9? Si en este día somos investigados por ustedes por los beneficios que se le hizo a un varón enfermo, de que como éste fue sanado, esto sea conocido por ustedes y por el pueblo entero de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él ahora este varón está de pie y sano delante de ustedes. Amén. Imagínense, hermano, solo imagínense que usted le diga a alguien y vaya así con esas palabras y le diga, mira, ustedes hicieron tal y tal cosa y por eso todo este pueblo está mal. ¿Qué haría usted si el Señor le dice, ve y dile? ¿Qué haría usted si el Señor viene y le dice, ve con el hermano Oscar y dile que lo que está enseñando no es? ¿Qué haría? Ay, hermano, no pensaría. Fíjese que yo he aprendido esto. Fíjese que aquí nos habla y nos dice Pedro lleno del Espíritu Santo, porque llevaba un respaldo, no iba solo, iba lleno del Espíritu Santo. Y yo me imagino que si el Señor nos llena de su Santo Espíritu, porque ya no lo dio, Amén. entonces si te dice, ve y dile, pues ya ni vergüenza te va a dar. Quizás si le vuelve a hablar, le va a hablar, y si no, pues ni modo, porque es como usted lo está diciendo, es confrontativo. Es confrontativo el Evangelio, hermano. Yo se lo digo porque a mí ya me pasó. El Evangelio no es algo que tú vas a decir, yo se lo voy a decir al hermano. Y es que como lo quiero mucho. El hermano Otto contaba una su historia y él decía que él tuvo un amigo. Pues él tuvo un amigo y que llegó y pues él lo vio así todo mal y todo, y pues él lo ayudó, lo reparó, dice que hasta le recetó medicina, le dio todo. Y entonces dice que le dijo al tiempo, que ya tenía trabajo y todo, me voy para Guatemala. Y le dijo él, mira, con Dios hay que ser derecho. Le diste a Dios lo que es de Dios. Y entonces, como era su amigo, dice, ¿cómo va a ser posible? Vos sos mi amigo, le dice. Entonces él le dijo, mira, si no me lo querés dar a mí, no me lo des. Dáselo a alguien más, pero dáselo porque es de Dios. No, pero vos sabes que yo lo necesito, que esto y que lo otro. Bueno, que el Señor te guarde y te lleve con bien.
Y entonces dice que se fue. En México tuvo un accidente, dio vuelta con todas las cosas que llevaba, y llegó todo quebrado, enyesado y todo. Y pues al hermano otro le tocó que ir a Guatemala. Y cuando llegó a Guatemala lo encontró todo quebrado, todo sin poder hacer nada. Y le dice, te lo dije, con Dios sé derecho. Mire, ¿por qué le pongo este ejemplo? ¿Por qué? Porque a veces no nos atrevemos a decirle a la gente eso. La verdad. Es difícil. Es difícil decirle a alguien a quien usted quiere, te va a suceder esto. Otro pastor dijo esto, dice que él estaba orando por el amigo, dice, ora por mí, le dice, porque yo tengo un problema, le dice, no, ora por mí. Entonces viene el hermano y ora por él y pone las manos, y en ese momento el Señor le muestra lo que está dentro de él, y le muestra que dice, y le vio hongos dentro de él. Y entonces, ¿qué te enseñó el Señor? Entonces el hermano le dice, todo va a estar bien, le dice, no te preocupes, vas a ser sano. Entonces de que él se dio la vuelta, y cuando se dio la vuelta, va a ser sano. Decile la verdad. El Espíritu Santo hablándole, decile la verdad, decile que está podrido y que se va a morir. Y entonces, ¿cómo lo decía? Pero hay una cosa, hermano, usted, como dice el pastor Otto, el Espíritu Santo, que ya lo tenemos, como dice hermana Leti, no lo dejaba en paz, porque le decía, estás diciendo eso, o sea, el Espíritu le hablaba. Le digo, y entonces, eso es algo que va a estar dentro de nosotros, y nos va a hacer que nos confrontemos a grandes hombres del Evangelio, y los vamos a tener que confrontar, hermano, como sea, pero los vamos a tener que confrontar, ya sea por medio de la palabra, o ya sea que algún día el Señor nos los ponga enfrente y mira esto y esto y esto y esto, así es, pero el Evangelio es confrontativo. Yo lo que quiero dejarle esta noche es de que usted tenga en mente de que el Señor está con usted. Amén. Dice, hermano, pensando en lo que estaba diciendo, cierto, la palabra a veces nos confronta, ¿verdad? En realidad las cosas, pero me he fijado que cuando una persona que no conoce a Cristo, a mí me ha pasado, no sé, y comienza a debatir la palabra, a contradecir la palabra, y comienza a decir muchas cosas, ¿no? Y a mí me ha pasado que a veces ni no dejo que hable, hasta que se desahogó, ¿verdad? Entonces suelto la palabra de Dios, ¿verdad? En ese momento, y llega un momento que la palabra nos deja como, se podría decir, mudos. Amén. Los bloquea a ellos, que se quedan hasta así, como oídos en ese momento. Y a veces yo no les hablo mucho, más les digo volteo y les digo una palabra nomás, y ya les digo, medita lo que te dije, y si tienes alguna, a rato me preguntas. Yo te voy a decir qué es lo que te estoy tratando de decir a través de la palabra. Pero llega un momento más que se quedan así, mudos. Es cuestión de que voltee, le suelte la palabra y se quedan así, y se quedan así como expectantes a escuchar más, incluso, ¿verdad? Porque a mí me han parado, hermano, ya que les digo lo que les tengo que decir parte de Dios, me paro y por allá se me acerca uno así como Nicodemo, ¿verdad? De los perdidos ahí. Oye, me dice, ¿qué trataste de decir con lo que estabas hablando? Porque la verdad me quedé Quizás el que le dijo ni entendió, pero el otro tan impresionado lo que le dije. Aleluya. Porque hermano, la verdad es que la palabra de Dios sí. es poderosa. Esa se avienta y el que la oiga y el que la atesora. Es poderosa la palabra. Es poderosa la palabra de Dios, pero lo va a confrontar. Sí, lo va a confrontar. Aquí lo que estamos viendo es que nos va a confrontar. Mira, hermano, nos ha confrontado en muchas cosas. A lo menos en mi persona me ha confrontado la palabra. Híjole, como no tiene una idea. Que yo digo, Señor, gracias. Ahora, Me duele, pero gracias. Entiendo, porque a veces yo digo, queremos escuchar como usted dice, lo más bonito. Dios está conmigo, sí, Dios está conmigo, pero queremos que nos hable lo más bonito, y cuando vemos en un texto, ay, no, ese no es para mí, ese no es para quién es. Vamos para arribito, para bajito, ¿verdad? No. mire, La palabra no que hemos leído la hojita. Híjole. Nada. Y le voy a leer lo que aquí dice, porque tengo que leérselo. Dice, el Evangelio es confrontativo, dice.
Mi palabra no tiene que ver en vosotros, la predicación, la enseñanza, el mensaje de Dios es confrontativo. Número 1, nuestro Señor resiste el orgullo y la vana confianza de estos judíos, mostrándoles que su descendencia desde Abraham no aprovecha a los de espíritu contrario a él. 2, donde la palabra de Dios no tiene lugar, no debe esperarse nada bueno. Ahí se da lugar a toda iniquidad. Dice que cuando yo le hablo de los fariseos, le hablo de que eran hombres que tenían una moral muy alta, eran intachables. Por eso es que Pablo dice, yo fariseo de fariseos, en contra la ley, irreprensible. Entonces, eran hombres que usted ponía al hermano Oscar y ponía a un fariseo y quería que cualquiera de esos dos instruyera a su hijo, yo estoy seguro que usted se lo daba al fariseo. ¿Por qué? Porque eran hombres que tenían conocimiento, eran hombres que sabían lo que estaban haciendo y pues eso es lo que uno mira, ¿verdad? Que estén bien. Pero fíjese que el problema que ellos tenían es que ellos tenían una fachada. Ellos demostraban algo que no eran. Es como yo lo vengo aquí a usted y ¿cuántos queremos hacer la campaña evangelística? ¿Cuántos estamos ahí? Yo estoy en eso. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Solo Dios sabe. Pero ya el Señor puso la inquietud en nosotros de estar orando, de estar ayunando, y yo lo que le he puesto en su corazón es ayuno. Y le he dicho, ayune 3 días a la semana. Si usted lo está haciendo o no lo está haciendo, yo no sé. Pero yo no puedo venir a decirle a usted ayune y yo no ayunar. Eso sería imponerle algo. ¿Y cómo me miraría yo? ¿Cómo me miraría usted a mí si usted me descubre? Dice, hipócrita. Porque así se vuelve uno. Se vuelve uno hipócrita porque estoy imponiendo algo que ni yo mismo puedo llevar. Y ese era el problema entre la ley de los hombres y la ley de Dios. ¿Por qué yo le digo la ley de los hombres y la ley de Dios? Porque el hermano Otto lo dijo desde el púlpito. Yo levanté mi mano y dije, Señor amado, qué bueno, porque yo lo estoy viendo en la Escritura. Había una ley de hombres y una ley de Dios. Pero el punto es de que si yo le impongo algo a usted que yo no hago, yo me voy a ver como un hipócrita. Y eso era lo que tenían los fariseos. Y cuando viene el Señor Jesús con la palabra de poder y la palabra que los confronta, los empieza a desnudar y les empieza a ver todas sus cosas malas que tienen, y eso les ardía a Dios por dentro, porque ¿a quién le gusta que los desnuden? ¿A quién le gusta que le digan las cosas malas que está haciendo sin que lo conozcan? Porque eso es lo bonito de un evangelista. El evangelista lo invitan a evangelizar, él va y tira la palabra, él dice cuanto puede y todo lo que el Señor le diga, y más de alguno de los que están ahí sale ofendido. Era lo que yo le ponía el ejemplo de acá, le digo que yo me adelanto siempre, el ejemplo de que me ha pasado en los discipulados. Hay hermanos que se han salido ofendidos, pero no es por mi culpa, yo no tengo la culpa, hermano, yo no tengo la culpa que de repente el Señor empiece a decir cosas y que le empiece a darle en el corazón, y pues eso no es culpa mía. Y como yo les digo, pues agárrense con él, porque yo no tengo nada que ver aquí, yo soy carne igual que usted. Si usted, imagínese, usted viene y me regaña, yo me voy a defender, pero regáñelo a él, a ver qué pasa, agárrese con él. Y no los mismos sacerdotes le dijeron entre ellos mismos cuando se empezó a desarrollar la iglesia, empezaron a decir, déjenlos porque no vaya a ser que nos vayamos a poner a pelear contra el propio Dios. Entonces, fíjese hermano, yo le digo, es confrontativo el evangelio, pero fíjese que nosotros llegamos a ese punto de que si nosotros imponemos, estamos cayendo en el... Alguien una vez en este discipulado me hizo la pregunta, hermano, ¿quiénes serían los fariseos de este día, de hoy? Y viendo ¿cómo se llama? El estudio, se me vino la respuesta. Fíjese que los fariseos somos todos aquellos que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero no la enseñamos. O sea que el fariseísmo no se ha acabado, hermano. Sí, seguimos siendo fariseos, ¿ves? Seguimos siendo fariseos con tanto conocimiento,
con tanta situación en nuestra cabeza, pero que por envidia, por egoísmo, por querer apartar un lugar en el reino de Dios, no lo comparten.